Decodificación y Trazabilidad para Envases y Embalaje, y está dictada por Omar Pelcastre Cario. Es consultor de la AME, y una semblanza de su currículum es que Omar Pelcastre es egresado de la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México, con estudios de posgrado en Comercio Electrónico por la Universidad de Ciencias Aplicadas en Bremen y estudios de Gestión de Tecnología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Campus de Ciudad de México. Actualmente cursa estudios en Marketing Digital en la Universidad del Valle de México. Es pionero en la identificación por radiofrecuencia en México, con más de 15 años de experiencia en la implementación de proyectos de RFID, Radio Frequency Identification en Latinoamericana, en diferentes sectores especializados en sistemas de identificación y trazabilidad. Colaboró por más de 7 años en GSI México, organismo mundial dedicado a los estándares de identificación del código de barras y trazabilidad. Pelcastre cuenta con una sólida experiencia en tecnología de identificación, medios de pago y RFID. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado en cargos como director de desarrollo de nuevos negocios, dirección comercial y dirección corporativa de marketing en América Latina. Uno de sus principales logros fue la puesta en marcha de la primera fábrica en México de aretes electrónicos para ganado con la tecnología RFID. Actualmente es director general y fundador de Tecnología Animal, empresa dedicada a la venta de soluciones de identificación y trazabilidad para el sector pecuario. Conferencista reconocido, vocero y profesor de temas en RFID y trazabilidad. Muchas gracias y empezamos con su conferencia: Tecnologías de codificación y trazabilidad para envases y embalajes. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Llevamos bastantes años ya trabajando de la mano con la AME. Gracias por la invitación a compartir un poco de conocimiento y hablarles de un tema que personalmente a mí me apasiona y me ha apasionado los últimos años de mi vida, que tiene que ver con un tema súper sencillo. Se llama trazabilidad y todo lo que hay atrás de eso. Y estoy totalmente seguro que hemos escuchado el término y nos imaginamos más o menos algo, pero al final del día, cuando tenemos que hablar de empaque y embalaje, seguramente tenemos que hablar de cosas muy básicas, que a lo mejor nos van a recordar temas que hace 30 o 40 años eran de la NASA, y seguramente hoy día, desde que ustedes nacieron, existe un código de barras en todos los productos que consumimos. Sin embargo, esto pasa muchísimo y yo tengo una anécdota. Por ahí las empresas utilizan un término que a mí personalmente me da mucha risa, que homologan o dicen que las empresas hacen trazabilidad. Y yo siempre he dicho que eso es igual a el sexo entre los adolescentes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con eso? Sí, a ver, ¿qué pasa cuando éramos adolescentes? Normalmente el sexo en los adolescentes, como la trazabilidad de las empresas, muchos dicen que lo hacen más de lo que realmente lo hacen. ¿Es cierto? Normalmente lo hacen bastante mal, ¿no? Se hace menos de lo que se dice y en consecuencia es muy mejorable. Hablar de un tema como esto es hablar de cosas muy básicas. Y es hablar de temas como... ¿Alguna vez alguien de ustedes ha escuchado hablar de las vacas locas? Pues bueno, es una enfermedad que da por una cosa rarísima que se llama la encefalopatía espongiforme bovina. Principalmente está ocasionada por las vacas y es transmisible al ser humano. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si en este país de repente llega una vaca que cruza por el norte de Chihuahua y contamina los hatos? Algún día, por curiosidad, googleen y vean todas las imágenes tan desastrosas que hubo cuando fue un brote de vacas locas en Europa. Millones de animales fueron sacrificados por un tema de salud. ¿Ustedes se imaginan que allá afuera se coman unos tacos de un animal contaminado con vacas locas?
Oigan, ¿alguno de ustedes se ha escuchado, por ejemplo, noticias? Y me voy a meter tantito en temas de empaque ligado a alimentos y me voy a regresar a temas de nada que ver. Pues voy a ir a empaques de farmacia, en fin. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien les dice que un montón de gente se murió por comer salmón o por comer pepinos que están contaminados? Pepinos, sí. Oigan, la pregunta del millón, que esta es maravillosa. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha escuchado en las noticias que algún caballero vaya a la Profeco a denunciar a Pfizer, creador de Viagra, porque el producto no les funcionó? No, ¿verdad? Y en consecuencia tampoco van a saber nunca si la farmacia que les vende un medicamento es un medicamento original. ¿Quién se los asegura? O la televisión o la computadora que compran en una tienda departamental de autoservicio es un producto original. Pues estoy yendo a una tienda, ¿no? No estoy yendo a Tepito. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los pepinos contaminados? Pero vamos a temas más graves. Los medicamentos. Eso que tiene que ver con nuestra salud. Oye, ¿y alguien me asegura que este producto es original? A ver, vamos a ser muy claros. Imagínense que yo me voy a meter a Expopac, compro una entabletadora, meto polvito azul en una entabletadora y saco chochitos azules. Y voy y los meto en un blister y puedo comprar una máquina para hacer blister, compro una cajilla y entonces hago Viagra en el garage de mi casa. Ok, eso es perfectamente ilegal. ¿Sabían que eso sucede todo el tiempo? Y no solamente con Viagra, porque Viagra es el ejemplo más común. Pasa con antivirales, con un montón de medicamentos que dañan gravemente la salud de nuestro país. Oye, ¿y qué pasa si algún fabricante de medicamentos o de cualquier producto, llámese cualquier producto, un buen día dice que tiene un problema de calidad que pasa todo el tiempo, más allá de lo que nos podemos enterar? Y de repente nos damos cuenta que tenemos que hacer una recolección de todo lo que pasa allá afuera. Y normalmente le pasa a las empresas. Les ha pasado a muchas de las grandes, de las más conocidas. Oye, y yo tengo muy claro que el lote que produje ayer, ¿en dónde quedó? Oye, tengo claro que el problema de insumos está relacionado con este lote y yo no sé a quién se lo vendí. O si ya salió al mercado, ¿en dónde quedó? Esta es del lunes, por eso la puse. Ustedes sabían que, para los amantes de los perros y las mascotas, hay una marca que se llama Gravy Train, que acaba de sacar que el producto que vende, ¿no? Que es ese que está ahí atrás, que son premios para mascotas y croquetas para mascotas y demás, anunció que el producto más popular que tiene está contaminado con un fármaco que se utiliza en la eutanasia de los perros. Sí. Ahí está la noticia. Googleenla, no la inventé. Ahora bien, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A productos falsificados? Sí, nos enfrentamos a productos falsificados. Cada vez hay más. Nos enfrentamos a alimentos contaminados, a productos que no necesariamente conocemos su procedencia. También nos enfrentamos a medicamentos falsos, pero a muchísimas cosas falsas. Y la pregunta del millón sería, oye, ¿estamos listos desde que concebimos un empaque? Que no solamente necesitamos que sea innovador, que vaya al mercado, que cumpla con las tendencias, pero también tenemos que tener claro que lo que hacemos y que lo que diseñamos cumpla con cosas básicas. Saber, por ejemplo, que ese producto va a ser almacenado, transportado, consumido y que además tiene que ser trazado. ¿Qué significa eso? Pues algo así. Imagínense que hay algo que en el mundo la gente decidió que es del campo al plato. ¿Qué significa? Ustedes tienen idea de todo lo que tiene que pasar para que cuando lleguen y se sienten a comer un delicioso plato de lo que quieran, por ejemplo, como este, ¿no? Pues tuvo que haber pasado una cadena de suministro. Y ese alimento, antes de que lo comprábamos en el súper, en el mercado o donde sea, tuvo que haber pasado por una cadena de suministro. Oye, ¿y qué tal que mis pepinos o cualquier alimento o cualquier producto o insumo está perfecto? Pero justo cuando llegó, se me ocurre, a la planta de empaque o a la última milla, ahí se contaminó. Oye, yo sé con quién más estuvo en contacto.
Les voy a poner un ejemplo hablando de animales. La maestra comentaba, en los últimos años me he dedicado específicamente a hacer trazabilidad para animales y para el sector pecuario. Cosas maravillosas de aprender del tema pecuario es, ustedes sabían, por ejemplo, que el hermoso y delicioso queso Oaxaca que vemos en la esquina, ¿no? Que se ve así delicioso en una camioneta y que nos dan la prueba en el mercado y que es delicioso, no necesariamente puede estar hecho con leche pasteurizada. Y que además, normalmente cuando no utilizas leche pasteurizada te puede dar fiebre de Malta, una enfermedad bastante delicada que se contamina a través de brucela y algunos otros bichos deliciosos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando no tienes idea del origen y fin? Al final del día, cuando estás en una cadena de suministro, tienes idea de que, por ejemplo, el productor utilizó esa leche, que era leche de vacas que normalmente tienen un problema de mastitis y esa leche no se puede utilizar, es leche antibiótica. ¿Qué pasa con las mamás cuando están lactando y tienen que tomar algún medicamento? Tienen que dejar de lactar, ¿cierto? No pueden darle esa leche a los bebés. Pasa lo mismo con las vacas. Las vacas no pueden tomar esa leche porque al final del día es una leche que tiene residuos de cualquier cantidad de medicamentos. ¿Ustedes creen que el ganadero la tira a la basura y dice, bueno, esta leche no sirve, bueno, la vamos a tirar a la coladera? No, la hacen quesos. Cuidado, sí. Vamos a hablar de trazabilidad. Al final del día hay muchas definiciones, el Códex Alimentarius nos da una. Al final del día yo tengo una más sencilla. Hay que darle seguimiento a lo largo de toda la cadena de suministro a todo lo que hagas. Sea un insumo, un producto terminado, un lote, un empaque. Oye, ¿y qué pasa con no los empaques primarios? Esos son los más bonitos, ¿no? Todos queremos diseñar empaques primarios. Oye, ¿qué pasa con los pallets? ¿Qué pasa con las cajas, los corrugados, los sacos, los toneles, los galones? Al final del día, el primer objetivo tiene que ver con eso, identificar. Cuando hablamos de identificar, tenemos que pensar en esto. Imagínense que esto es una cadena de suministro. En la cadena de suministro vamos a tener diferentes elementos. Un mismo producto desde que se fabrica, que evidentemente tenía acá atrás una lista de insumos, se convierte en un artículo, luego lo identifico en una caja, y después lo meto en un pallet, luego lo transporto, lo llevo a la tienda y así sucesivamente hasta que llega al consumidor final. En el mundo ideal esta es una cadena perfecta. Oye, y la primera pregunta sería, ¿y qué tengo que hacer para que yo sepa toda la historia de ese producto? Pues muy sencillo, tengo que identificar. ¿Qué tengo que identificar? Absolutamente todo. Oye, ¿y cómo lo identifico? A lo largo de la charla vamos a ver que vamos a pasar de temas muy ligados a productos de consumo y a cosas básicas, pero vamos a regresar a cosas que tal vez ya se nos olvidaron, que nos enseñaron hace 30 años. Oye, ¿qué tengo que hacer para que un código de barras se lea? Cosas básicas. Ok, vamos a hablar del código de barras. Muchos de ustedes creen que el código de barras surgió porque alguien estaba creativo y se puso a dibujar rayitas. No. La historia data de algunos años atrás en Ohio, cuando un señor tenía una tiendita, un retail, un supercito, y vio que la gente se tardaba demasiado en las filas. Y el señor observó y dijo, ¿qué puedo hacer para darle un mejor servicio a mi cliente? Para que se tarden menos en las filas. Y seguramente más de uno nos debemos de acordar que antes en este país había unas filas inmensas para ir a comprar cualquier cosa en el supermercado. ¿Por qué? Porque no había más que etiquetas que ponían precios. Y una persona tenía que tomar un producto, visualizar el precio y capturarlo manualmente, una y otra vez repetitivamente. Si bien es cierto, eso era ineficiente, al mismo tiempo generaba muchísimos problemas, errores de lectura, errores de precio. Y no les digo, bueno, controles de inventario, eso no existía. Y ustedes pueden concebir que les hablo del año 87, del año 90, 95. La gente ponía un hermoso letrero afuera de la tienda que decía cerrado por inventario. Hoy día es inconcebible que alguien cierre por inventario, siendo honestos. Eso pasaba hace años, porque tenías que cerrar la tienda porque no había manera. O sea, no había manera de contar tantos y tantos ítems en una tienda. Al final del día, apareció el famoso código de barras, tiene muchísimos años. Yo sí creo que ha sido de las grandes evoluciones que tuvimos en los últimos 30 o 40 años. Y al final del día, para mí, es el viejo amigo código de barras. Es muy viejo,
Tiene más de 40 años en el mundo. No es nuevo. Sin embargo, todavía seguimos teniendo errores como si fuéramos en el año 10 de la implementación. Primero tenemos que entender dos conceptos muy básicos. Uno tiene que ver con qué es una unidad de consumo y la otra es qué es una unidad de expedición. ¿Por qué? Porque se identifican en forma diferente. Eso es básico. Una unidad de consumo va a ser toda aquella que el consumidor va y se para enfrente de un anaquel y la toma. Cosas importantes. ¿Cómo se identifica? Ok, si yo quiero obtener en este país y en todo el mundo funciona de la misma manera, afortunadamente por eso se llaman estándares, yo tengo que ir a una organización mundial que administre el código de barras. En este país se llama GC1, antes se llamó AMESE y antes se llamó AMECOP. AMECOP era la Asociación Mexicana de Código Producto, que después se llamó Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, que después se llamó GS1, utilizando un nombre mundial que viene del inglés de Global Standard First, por eso es GS1. Y en todo el mundo hay un GC1. Hay un GC1 Colombia, un GC1 España, un GC1 el país que quieran. Esta organización es una organización que no tiene fines de lucro y que su trabajo es estandarizar, ¿ok? Tú vas, le tocas la puerta a GC1 y GC1 te va a dar un número base. Por muchos años, si tú observas los productos que se fabrican en México y se identifican en México, tienen que tener un código que empieza con un número que es 750 o 750. Y la pregunta del millón sería, oye, ¿y por qué 750 y no 740? Ah, muy sencillo, porque a nivel mundial, desde hace más de 40 años, dieron prefijos a cada país. ¿Para qué? Y ahorita vamos a entender cómo se construye un código de barras. Pero para que tengan una idea, en Colombia es 78, en España es 84, y así consecutivamente cada país tenía un prefijo. Este prefijo no va a cambiar, ¿ok? Yo soy la empresa Utopía, yo voy y le digo a GS1, GS1 necesita un código de barras. Y esto van a decir, sí, con mucho gusto, tienes que ser miembro de esta organización mundial, asegurarte que vas a cumplir los estándares mundiales, y yo te voy a dar un código de empresa que es el 1, 2, 3, 4, 5. Oye, yo tengo 100 millones de productos, no importa, la empresa es una, te voy a dar un número. Oye, y después tú le vas a poner un número único a tu producto. Y al final vamos a calcular un dígito verificador. Que al final, esto es el último paso. Ahorita vamos a llegar ahí. Oye, pero si yo si yo envaso miel, la pregunta sería, ¿cuántos envases diferentes de miel y productos diferentes de miel puede llegar a tener un apicultor? Pues el botecito de medio litro, de 1 litro de dulces, jalea real, pero la pregunta sería, ¿va a tener más de 100 productos diferentes? Tal vez no. Oye, si yo fabrico zapatos, tengo temporadas de moda 2 veces al año, colores, tallas, y unas tienen moñito, otros no tienen moñito, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, si fabrico, por ejemplo, papelería, imagínense que cada industria tiene sus complejidades. Al final, la gran pregunta sería, ¿qué capacidad o qué cantidad de de productos diferentes vas a fabricar a lo largo de tu vida útil? Y a lo mejor me vas a decir que necesitas 100,000 códigos disponibles. Probablemente. En el caso de ropa se lo creería perfecto. A lo mejor no, a lo mejor solamente necesitas 2, porque tienes 2 productos. Entonces, tu número base, que es va a cambiar en función a la cantidad de números y combinaciones posibles que puedas hacer. Dicho de otra manera, es algo así. Tú tienes el 750 que no cambia, después utilizas el ejemplo de Utopía de 1, 2, 3, 4, 5, que ojo, este número siempre va a cambiar en función a cada razón social o cada empresa. Después vas a tener el código del producto que tú le asignas a cada producto, 1, 2, 3, 4. Y hago énfasis en que tú le asignas. Nadie te registra esto. Si tú no tienes un control específico en tu empresa de qué número le asignas a cada producto, esto se vuelve un caos. Por años me tocó ver empresas que no tenían ni idea de qué número le habían dado y qué consecutivo seguía, etcétera, etcétera. Y después vamos a calcular un dígito verificador. Ahora bien, ya construí el 750, 1, 2, 3, 4, 5, le pongo 1, 2, 3, 4 y el verificador. Oye, pero ¿cómo le voy a hacer para identificar cada una de las diferencias que tengo que tener? Y aquí es en donde típicamente se me equivoquen.
¿Vas a identificar siempre que tengas un producto diferente? Sí. La pregunta número 1 es ¿por qué? Imagínense que ustedes son los administradores de un autoservicio y les llegan 2 camisas con las mismas especificaciones, pero cambian de talla. ¿Serán productos diferentes? ¡Claro! Y en consecuencia tú vas a darme una estadística de qué camisa se vende más, si la talla 32 o la talla 34. En consecuencia, cada que tengas diferencias en tu producto tienes que cambiar el código. ¿Qué te quiero decir? Tienes que tener, imagínate que haces papas fritas y tienes gramajes diferentes, 50, 300, 500. Perfecto, tienes 3 sabores diferentes. ¿Cómo vas a identificar? Misma historia, tienes tu número que ya habíamos hablado y después le vas a asignar a las naturales el 00, a las adobadas el 01 y a las limón el 02. Y si mañana sacas el sabor chamoy, le pones el 03, ¿ok? Y después el dígito verificador. Hablando de la ropa, si yo tengo chica, mediana y grande en tallas y 4 colores disponibles, pues ¿cómo funcionaría? Misma historia, número base, números consecutivos. Quiero que observen algo. Aquí yo tengo combinaciones diferentes y el número base cambió. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí combinaciones diferentes que van desde 0000 hasta 9999. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo ahí? ¿Cuántas? Si tengo 000 y me da 9999, tengo 10,000 combinaciones diferentes. Vamos a hacerlo exactamente igual. Oye, ¿qué pasa cuando yo tengo un producto que lo vendo en un empaque único, con 3 o con 6? Pues son productos diferentes, aunque típicamente estén empacados en forma diferente, ¿ok? Cada uno va a tener un código diferente. Misma historia. 1, 2, 3 va a tener una codificación diferente. Y en el caso, por ejemplo, de la leche, sería este va para acá y este va para acá. La pregunta del millón, yo les prometo que hace muchos de ustedes no saben cómo se calcula un dígito. A ver, la pregunta anterior. ¿Por qué creen que a alguien se le ocurrió inventar un dígito verificador y hacer más complicado esto? Por un tema muy sencillo. Ustedes han visto, y les aseguro que les ha pasado, porque a todos nos ha pasado en el súper, que de repente el código de barras no se lee, ¿cierto? Pasa más de lo común. Ok, ¿y qué es lo que hace la cajera? Toma el producto y empieza. 7, 50, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces pasa la mosca y se distrae y teclea un número mal. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? El dígito verificador se hizo justamente para asegurar que la combinación de los 12 números anteriores, siempre si tú mueves un número de acá, el dígito verificador no va a corresponder. Es un algoritmo matemático muy sencillo que se construyó específicamente para que siempre tengas números diferentes en forma irrepetible. Vamos a ver cómo se construye, es la cosa más sencilla del mundo. Misma historia, 750, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Oye, ¿cómo construyo esto? Imagínense que no tenemos computadora, que tenemos que hacerlo a mano. Muy fácil. Tengo que colocar un 3 y un 1, empezando de derecha a izquierda, abajo de cada número. Y pones 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. ¿Saben multiplicar y sumar? Bien. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar en forma lineal. 7 por 1, 7. 5 por 3, 15. No se les ha olvidado eso, ¿verdad que no? Fantástico. Tengo alumnos que de repente no saben sumar. Se los prometo. Ok. Vamos a sumar el resultado de cada una de las multiplicaciones. Y el resultado ahí me dio 77. La regla dice que después de que yo sumo el resultado, tengo que restarle la decena inmediata superior. La decena inmediata superior de 77, ¿cuál sería? Exacto. Entonces tengo que hacer un 80 menos 77 y en consecuencia el dígito verificador es 3. Preguntas. Oye, ¿qué pasa si yo estoy capturando el código de barras y estoy poniendo 750, me distraigo y en lugar de ponerle aquí un 5, tecleo un 6? Matemáticamente, ¿qué pasaría? Ah, pues 6 por 3 no son 15, ¿cierto? Y en consecuencia me altera el resultado y en consecuencia me altera el resultado. ¿Se dan cuenta de por qué es tan importante el dígito verificador? Hoy, afortunadamente, hay software de diseño que nos hacen todo esto.
Hoy día tú pones el número, te calcula automáticamente el dígito verificador. Me ha pasado que en muchas ocasiones no tienen ni idea ni para qué sirve ni cómo se calcula. Si alguien te pregunta, ya sabes qué decir. Listo. Bien, vamos a pasar a las unidades de expedición. Alguien en el mundo decidió que no podían tener la misma codificación las unidades de consumo que las unidades de expedición. Entiéndase por unidad de expedición la caja, el six, el pack, el corrugado, el pallet. Y entonces decidieron que era una buena idea utilizar el mismo número del producto que contiene ahí y vamos a identificar algo que se llama niveles de agrupamiento. ¿Qué quiero decir por un nivel de agrupamiento? Si yo meto un producto dentro de una caja, es su primer nivel. Si yo meto 2 cajas de esas o 4 cajas de esas en una segunda caja, pues ese es el segundo nivel de agrupamiento. Si yo lo meto todo eso en un pallet, pues es el tercer nivel de agrupamiento. Si yo junto 2 pallets y hago un emplayado gigantesco, pues voy subiendo los niveles. ¿Está claro? Bien. Oye, ¿y cómo le hago? Pues muy fácil. Voy a colocar algo que llamamos variable logística, que evidentemente va en función al nivel de agrupamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a mantener el mismo número sin el dígito verificador y voy a volver a calcular el dígito verificador. En consecuencia, el código de la caja va a ser correlacionado con el código del producto, ¿cierto? Vuelvo a calcular. Este es el ejemplo. Tengo un producto que tiene un número, esto sí va al punto de venta. Sin embargo, yo lo empaco en 24 o en 48 o en 12. Pues voy a colocarle 1, 2 o 3 en función del nivel de agrupamiento y después recalculo el código verificador. Oye, ¿qué pasa cuando tengo 2 productos diferentes en la misma caja? O bien, a ver, voy para acá. ¿Ven el ejemplo? Tengo el ejemplo de la botella de consumo A y la botella B. ¿Qué número le voy a poner a esta caja? Ah, ¿verdad? Voy para acá. Exacto. Le puedo poner 3 o le puedo dejar el producto que yo decida tener. O sea, no importa, vayan mixes o vayan 4 sabores juntos. Lo más importante es que el código esté asociado siempre a una unidad de expedición. Misma historia, vuelvo a calcular el dígito verificador, súper fácil. Alguna vez van a escuchar un término que cada vez es más común, que se llama Global Trade Item Number o GTIN. Estos son los estándares mundiales, ¿ok? A efectos mundiales. Todos los códigos, y a lo mejor les tengo que hablar un poco de la historia. Imagínense que antes había códigos de 12 dígitos y de 13 dígitos. Y después llegó el DUN 14, este código de 14 dígitos para identificar a las cajas. Y entonces teníamos códigos de 14, de 13 y de 12. Y un buen día llegó el año 2000 y había una crisis espeluznante porque creían que los sistemas de las tiendas iban a tronar. Y entonces decidieron homologar todo. El Global Trade Item Number específicamente es la suma de los códigos de la prehistoria con los nuevos códigos. Y todas las bases de datos del mundo, hablando de los supers, las tiendas departamentales, los fabricantes, los almacenes, todo el mundo utiliza ¿cuántos caracteres? 14. ¿Por qué? Porque el Global Trade Item Number va a identificar que no importa si era un GTIN de 13, le agregan un cerito. Si era de 12, le agregan 2 ceros a la izquierda que no vale nada. O si era de 8 para productos chiquititos. Al final del día, todas las bases de datos de todos, de las facturas electrónicas, las bases de datos de todo está basado en 14 caracteres. Eso es bien importante que lo sepan. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para millones de cosas. Sirve para ser más eficiente, para que no te equivoques, para hacer más eficiente la captura de datos, entre otras, para que midas, por ejemplo, qué tan eficiente es una promoción contra otra. Y aquí vamos a hablar de muchos errores comunes. Vamos a hablar, por ejemplo, oye, ¿cómo voy a identificar un nuevo producto? ¿Qué tiene que pasar en mi producto para que yo lo identifique con un nuevo número?
Básicamente cambios mayores. ¿Qué son cambios mayores? Oye, cambios mayores que identifiquen que el cambio de idioma, ahora tienes harina con salvado, pues no es la harina normal. Ok. Bueno, hay gramajes, etc. Oye, ¿qué pasa si yo tenía la lata de Pancho Pantera de la prehistoria y ahora le voy a poner una nueva? Pues no pasa nada, el producto sigue siendo el mismo, lo que hiciste fue un rediseño de la imagen del empaque, de una forma más sencilla. Oye, ¿qué pasa con las promociones? Ah, pues muy importante, imagínate que la cajera no va a saber cuál es el código correcto y en consecuencia, ¿qué tiene que ocurrir? Tienes que colocar en una promoción código con código y lo emplayas. Y le vas a poner un nuevo código a la promoción, por ejemplo, en la suma de productos. ¿Esto para qué será? Muy fácil, para que el retail sepa cuántos productos vendiste de esta promoción y no del producto individual. Las muestras gratis no se identifican, siguen siendo lo mismo. Ahora bien, esto es bien importante. Oye, ¿qué símbolo le voy a poner al diseño? Pues si estás hablando de unidades de consumo, tienes que buscar en tu software de diseño que le pongas un EAN13, UPC12, EAN8, UPCE, que son los estándares mundiales. Si es una nueva versión de software, seguramente va a venir como un Global Trade Item Number a 14 posiciones. Si no tienes las 14 posiciones y nada más tienes 13, le rellenas un 0 a la izquierda y no pasa nada. ITF14, que es el código DUM14. El nombre de DUM viene de Dispatch Unit Number y es el código de la expedición como tal. Cosas importantes. Y voy volando porque al final del día aquí sí hay muchísima información que necesito que chequen. Muchachos, los tamaños sí importan. Ya hablo en todos los sentidos. El tamaño sí importa por una razón. Porque ustedes saben que alguna vez se han puesto a pensar por qué el código de barras se lee de la forma que lo pases siempre se va a leer. Si lo pasas así, así, de lado, por una sencilla razón. Yo voy a regresar uno para explicar esto. Ya, aquí. Si ustedes se ponen a observar el código de barras, exactamente a la mitad tiene un separador central y a los lados tiene un separador lateral. Estas barritas, que son dos barritas siempre que van aquí, que van acá y que van en medio, siempre van a estar ahí. Eso le da omnidireccionalidad al código. ¿Qué quiero decir con esto? El escáner al final del día es un haz de luz y el haz de luz siempre va a leer de aquí a aquí el mismo dato y de aquí a aquí el mismo dato. Así es que no importa si el haz de luz pasa así o pasa así, así. La información está codificada de esta rayita a esta rayita y lo mismo está, pero al revés, de aquí a acá. Por eso es importante el tamaño, porque si tú modificas el tamaño del código, ¿qué va a pasar? Pues no te va a dar omnidireccionalidad, porque el código se corta, se trunca. O si manipulas la imagen, porque pues, consideras que se ve más bonita, ¿qué va a pasar? No se va a leer. Y eso lo pasa todos los días en los supermercados, en todo el mundo. Por eso es importante que cheques los tamaños. Siempre. Cosas básicas. La regla general siempre es utiliza barras oscuras sobre fondos claros. Siempre. Si utilizas cintas metalizadas, ten cuidado. ¿Por qué será? Porque un haz de luz, como el escáner, va a rebotar en las cintas metalizadas y va a funcionar como un espejo. Colores legibles, bueno, hay muchas combinaciones posibles, pero quiero que veas algo. Esto finalmente es un filtro rojo. Eso es lo que lee un escáner. Es un haz de luz rojo. Yo les voy a preguntar, oye, cosas básicas. ¿Rojo, un fondo rojo con barras oscuras se lee? Sí. ¿Por qué? Porque rojo y rojo se lee blanco. ¿Ok? Puedes tener un empaque rojo y se va a leer como blanco. ¿Qué no se va a leer? Esto. Las combinaciones no legibles, que principalmente son barras claras sobre fondos claros o barras oscuras sobre plastas oscuras. Siempre. No se lee. ¿Estamos? Oye, ¿lo puedo acostar o lo puedo parar? ¿Le dicen escalera o valla? Sí, en función de la disponibilidad del espacio de tu empaque. Por favor, yo sé que son muy creativos, que les encanta el diseño, pero esto no se lee, no sirve, ¿ok? Lo único que va a pasar es que tu cliente te va a llamar y te va a decir, me encanta tu castillo aquí de Disney con gatitos enamorados, pero ¿qué crees? Que eso en la vida productiva no sirve porque no se lee. Y si un código no se lee,
En consecuencia, genera ineficiencias en el punto de venta y en la cadena de suministro. Los Pancho Panteras, las Cocas, las mujeres del gas de Bonafón, etcétera, etcétera, las Maggies, no es una buena idea. Quiero que vean un ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Me cortaron el código igual que aquí. El separador central que iba a leer de aquí a acá a la mitad, no existe. Y acá, menos. Le estás dando menos chance al código para que te lea. Y estamos hablando de cosas básicas como es el código. Y bueno, al final aquí son recomendaciones muy básicas en dónde colocar, dónde no colocar. La impresión, bueno, hay muchísimos tipos de impresión en función a tu empaque y yo creo que seguramente hablar de la codificación del tipo de impresión, etcétera, puede ser desde una etiqueta pasando por demanda de gota, en fin. Tengo poquito tiempo, pero quiero hablarles de algo diferente. Ustedes saben que desde hace desde hace mucho tiempo, o sea, no nació ayer, existe una tecnología que utilizamos todos los días. La utilizas en la tarjeta del metro del Metrobús, la utilizas en la tarjeta llave que está en tu coche, la utilizas en tu licencia de conducir que tiene una etiqueta, que tiene una antena, ¿ok? Esa tecnología se llama identificación por radiofrecuencia. Esa tecnología existe desde hace 40 o 50 años. Son tecnologías de desecho de la Segunda Guerra Mundial. La parte padre o interesante es que hace muy poco tiempo, las empresas más grandes del mundo que están juntas en un club de TOBY que se llama la Iniciativa Global de Comercio, hicieron un pensamiento lateral muy sencillo. Si yo le doy dinero a mis áreas de investigación y desarrollo para que inventen cosas, ¿qué pasa si nos juntamos todos estos del club de TOBY y le damos mucho dinero al MIT para que invente la nueva generación del código de barras? Y eso hicieron. Fundaron el Auto ID Center y el Auto ID Center reunió a los gurús y expertos en temas de tecnologías de identificación y descubrieron que esta tecnología va a evolucionar la identificación. El nombre de la tecnología se llama identificación por radiofrecuencia, RFID. Principalmente utiliza un chip y una antena para identificar ¿qué? La caja, el producto, lo que quieras. Existen diferentes frecuencias, diferentes alcances, como el de la tarjeta llave que está en el parabrisas de tu auto, como el chip que lleva un perro o un gato en el cuello. Es la misma tecnología. ¿Cómo funciona esa tecnología? Pues muy sencillo. Voy aquí. Imagínate que esta tecnología requiere de algo que se llama un tag, una etiqueta pasiva. ¿Por qué se llama pasiva? Porque no tiene energía. ¿Qué significa? Que está dormida ahí en el empaque, en la etiqueta. Y cuando tú le energizas, esto es, le mandas una onda de radio con energía, la despiertas y la onda de radio le pregunta, ¿quién eres? Y él te va a contestar, soy 1, 2, 3. Cada que tú le preguntas, ¿quién eres? Él te va a contestar, soy, ¿quién eres? ¿Ok? ¿Ustedes se imaginan cómo revoluciona esto todas las industrias? ¿Qué pasa con el tag de llave cuando estás en la carretera? Pues la misma historia. Es un tag que no tiene batería, que cuando pasa la antenita, que es un cubito blanco que vemos arriba, le pregunta, ¿quién eres? Y el tag contesta con el número de tag, y eso en un sistema de información, pues dice si tienes saldo o no tienes saldo, y si te abre la pluma o no te abre la pluma para pasar. Imagínate que es el mismo esquema en todas las aplicaciones que puedas tener. El mismito. Sin embargo, aquí nos va a revolucionar la industria por una cosa súper sencilla. Y se llama el tag. No hay una traducción específica a tag, o sea, le llamaríamos etiqueta. ¿Qué es lo que tiene una etiqueta? Tiene un chip que almacena datos, tiene una antena, que la antena es una tinta conductiva. Ojo, no es un hilo de cobre. En tu tarjeta del Metrobús seguramente hay un hilo de cobre entre un sándwich de PVC. En este caso en particular, es una tinta conductiva. Un chip que al final del día te va a almacenar información. ¿Qué información me va a almacenar? 96 bits. Que eso, hablando de números ceros y unos, es tanto más que el número de granos de arroz que hay en el mundo. Imagínate que este número lo subes al Internet de las cosas y vas a poder hablar de identificaciones únicas, no por número de familia de productos, sino por cada uno de los productos. Y esto se llama unicidad. Le vas a dar contexto único a cada uno de los productos. No vas a fabricar productos en masa, vas a fabricar productos que tienen un ID único.
Y eso te cambia absolutamente el contexto de cómo se hacen los negocios, de la trazabilidad, de la falsificación, entre otros tantos. Oye, ¿y cómo es esto? Bueno, pues hay muchísimos tipos de antenas, tantos como te imagines, porque al final del día utilizas una tinta conductiva que hace las veces de antena. Y entonces puedes tener tags como este, que tiene aquí una antenita, una antenota. O puedes tener tags que son reutilizables, por ejemplo, en la industria logística. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. En la industria logística la puedes utilizar para pegársela a un pallet y en consecuencia para hacer más eficiente tu proceso. Oye, ¿cómo lo lees? Muy fácil. Utilizas lectores, así como antes usabas lectores de código de barras que son escáneres, ahora vas a utilizar tecnología que lo único que va a hacer es preguntarle al tag con una onda de radio quién eres y él va a contestar siempre el mismo ID, siempre. Y eso te va a hacer más eficiente el proceso de lectura, porque imagínate cuando estás cargando cajas no tienes que leer absolutamente nada, solamente tienes que cruzar una línea y automáticamente una onda de radio como en el tag de llave te leyó la caja. Oye, ¿qué pasa cuando tienes que identificar millones de productos? Cuando mueves todos los días millones de productos. Finalmente es una tecnología de identificación que te hace más eficiente. Voy a terminar con cosas muy sencillas. Oye, y voy a volver al mismo tema. Si yo te hablé de trazabilidad y te dije lo importante que es, y ahora te hablo de identificación, honestamente no me importa cómo identifiques, lo importante es que lo hagas. ¿Por qué? Porque hablando de trazabilidad vas a tener que responder a muchas preguntas. ¿Cuándo llegó? ¿De quién es? ¿Tiene calidad? ¿De qué lote? Imagínate que hay un problema aquí. Pues tú tienes que saber toda la historia hacia atrás. Y tienes que saber que ese problema se originó por una materia prima que estaba contaminada, que llegó al proceso, que se empacó, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú puedes resolver todas estas preguntas, seguramente puedes hacer trazabilidad. Que al final del día, vuelvo a lo mismo, identifica el medicamento, identifica el blister, la cajilla, la cajota, el pan, el pallet, etcétera. Y voy a hacer una pregunta final. Y ustedes seguramente lo pueden investigar. No es lo mismo trazabilidad que rastreabilidad. Hay una diferencia importante. Y viene de el uso de la traducción. Trazabilidad y trazabilidad viene del término de track and trace. Que en una traducción más o menos adecuada sería: la trazabilidad es lo que yo dejo, como si fueras en el cuento de Hansel y Gretel, las pequeñas migajas de pan que tienes para regresar a casa. Ajá. Tú tienes que irle dejando huellas en la cadena de suministro a ese producto para que sepa por dónde pasó. Si tú tienes que volver a casa, volviendo al cuento de Hansel y Gretel, tienes que tomar las migajas de pan para buscar el camino para saber en dónde estuvo ese producto. Trazabilidad va hacia adelante, la rastreabilidad va hacia atrás. Si yo te digo que el producto que lanzaste al mercado tiene un problema grave de salud, como el de las croquetas de los perros, ¿qué tendrías que saber? ¿En dónde estuvo el producto? ¿En dónde se contaminó? O bien, ¿en qué puntos de venta están? ¿Y quién pudo llegar a tener un alcance? Si tú tienes eso cubierto, seguramente vas a poder entrar a grandes mercados. Y vuelvo a lo mismo. Si tú identificaste, capturaste, pues ahora lo que sigue es compartir esa información a lo largo de la cadena de suministro. Si tú compartes la información, seguramente vas a tener una cadena de suministro que colabora y coopera. Por último, y logré el tiempo, les dejo con los organizadores del Congreso un par de libros. Yo siempre he dicho que si algo te interesa tienes que estudiar más. Algún día a mí me atrapó la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Y seguramente hablando de todo lo que tiene que ver con identificación, alguien en el mundo desde hace 40 años ya se sabe las reglas. Hizo un manual mundial del usuario que es gratuito y que está público. Yo te recomiendo estos dos. RFID for Dummies. Es un libro que yo les regalo y se los dejé a los organizadores. Y el manual mundial del usuario. Todo lo que tienes que saber ligado a nuevas tecnologías de identificación, a códigos de barras, a códigos de expedición, a etiquetas logísticas, y a todo lo que tenga que ver con trazabilidad, seguramente lo puedes encontrar ahí.
seguramente lo vas a usar. Aquí está mi recomendación. Y muchísimas gracias.